Veamos en forma detallada las maneras en que puedo conectar mi repositorio remoto con el repositorio local. Por lo que habíamos visto, el Git nos permitía poder sincronizar a través de dos protocolos diferentes, uno llamado HTTP y otro llamado SSH. Para poder manejar los mismos términos, lo primero que deberíamos definir es qué es un protocolo de comunicación. Un protocolo de comunicación es el que me va a dar las condiciones en las cuales se va a establecer la comunicación. Me va a definir cómo va a ser el tamaño del paquete, cómo va a ser su encabezado, cómo va a ser la convención que yo utilice para conectar un extremo con el otro. Obviamente ambos extremos tienen que hablar el mismo protocolo para que la información que uno envíe sea interpretada por el que la recibe y viceversa. Entonces, cuando nosotros clonamos nuestro repositorio local, ahí nos vamos a encontrar que lo vamos a poder sincronizar de dos maneras diferentes. Una es a través del protocolo HTTP y otra es a través del protocolo SSH. El protocolo HTTP es el que se utiliza normalmente para la navegación de las páginas web. Ustedes habrán visto que cuando abren un navegador y ponen una dirección web, automáticamente les completa con el http://. Bueno, eso es porque el protocolo, la convención para comunicarse entre el servidor web y tu navegador es el protocolo HTTP. Históricamente existió un protocolo de comunicación que se utilizaba entre un servidor y una terminal. La terminal era un dispositivo normalmente que no tenía capacidad de procesamiento, que lo único que hacía era recibir la salida que tenía que mostrar en la pantalla y enviar la entrada que recibía por teclado. Esa información de entrada-salida se enviaba al servidor central, que era quien realmente procesaba lo que uno estaba haciendo. Bueno, el protocolo original que se utilizaba para comunicar un equipo terminal con su servidor se llamaba Telnet. De hecho, bueno, es un protocolo que hoy existe y en algunas situaciones se sigue utilizando. El problema de Telnet era que la información viajaba en texto plano. Entonces, si yo me quería conectar a un sistema y ponía mi usuario y mi contraseña en la terminal, la contraseña viajaba en texto plano. Cualquiera que se pudiera meter en el medio de esa comunicación iba a ver mi contraseña. Históricamente esa comunicación era en un mismo lugar, con un cable dedicado que yo ponía entre la terminal y el servidor, entonces la situación no era tan grave. Pero ahora que yo puedo conectarme a un servidor a través de, por ejemplo, internet, o me puedo conectar a través de una red, ¿sí? Ya mi equipo establece una comunicación con el servidor que no es tan privada, que podría ser observada por otra persona. Entonces, a ese protocolo Telnet que se utilizaba originalmente, ¿sí?, se le agregó un nivel de encripción. Ese nivel de encripción que se lo agregó hizo que se defina un nuevo protocolo y ese nuevo protocolo es el SSH. ¿Sí? Sería el equivalente, como para que lo entiendan, ustedes habrán visto que recién hablamos del protocolo HTTP. Bueno, en las páginas web yo utilizo el protocolo HTTP. Ahora, cuando quieren entrar a un sitio seguro, por ejemplo un banco, ¿sí?, ya no es HTTP, es HTTPS. ¿Sí? Es un protocolo HTTP seguro. La información que viaja ahí además está encriptada. Bueno, esa misma relación que se establece entre el HTTP y el HTTPS se utiliza entre el SSH y el Telnet. Igualmente, la información que va a viajar entre un repositorio local y un repositorio remoto va a estar protegida. ¿Sí? Ahora, veamos cuál sería la ventaja de utilizar un protocolo u otro. En un principio no hay una cuestión de velocidad de transferencia. La transferencia de la información va a ser la misma en los dos casos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? HTTP está orientado a que yo me pueda conectar desde un equipo que es de uso eventual o que es de uso compartido. Yo podría ir, por ejemplo, a la máquina del laboratorio y necesitar generarme una copia local o clonar un repositorio mío en forma local para poder trabajar en un trabajo práctico.
Bueno, yo me voy y esa máquina la va a empezar a utilizar otra persona. Entonces, utilizando el protocolo HTTP, yo puedo configurarlo de esta manera y hacer que cada vez que quiero hacer una actualización del repositorio, me pide usuario y contraseña, ¿sí? Ahora, si yo lo voy a estar trabajando en un repositorio local que está en una máquina que la uso yo solo, ¿sí?, que no la comparto con otra persona, y puede ser un poco tedioso cada vez que yo quiera estar actualizando mi proyecto, tener que andar poniendo usuario y contraseña. Entonces, la opción para eso es utilizar el protocolo SSH. Al trabajar con el protocolo SSH, el servidor de Git me va a permitir, o el servidor donde está alojado el repositorio remoto, me va a permitir cargar lo que se llama una clave que identifica a mi equipo. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que yo quiera sincronizar el repositorio local, lo que va a hacer es establecer la conexión, validar que mi equipo esté dado de alta en el servidor y a partir de ahí realiza la sincronización. Bueno, veamos entonces cómo configuramos nuestra máquina para que tenga su clave en el Git. Acá lo primero que nos avisa es que podríamos ya tener configurada una clave pública en nuestra máquina y deberíamos verificarlo, porque en el caso de tenerlo configurado usamos esa que ya tenemos. ¿Cómo sabemos si tenemos? Porque la clave pública se guarda en un archivo llamado idrca.pub, como nos está indicando en este lugar. Entonces vamos a verificar si tenemos ese archivo y cuál es su contenido. Para eso me sugiere utilizar el comando cat, que me muestra el contenido de un archivo y me dice que dentro de mi directorio personal busque el directorio .ssh y ahí adentro un archivo llamado idrca.pub. Vamos a nuestra máquina y vamos a ver con qué nos encontramos. Entonces le decimos cat, le pedimos el directorio personal, le decimos el subdirectorio SSH y le decimos idrca.pub, tal cual me indicaba el comando que teníamos en la presentación. Bueno, acá me está informando entonces que no existe el archivo o directorio, ¿sí? Por lo tanto, vamos a proceder o vamos a ver qué nos dice de cómo lo podemos generar, ya que todavía no tenemos una clave pública en nuestra máquina. Bueno, como decíamos recién, si existe va a presentar una cadena de texto que va a comenzar con la leyenda SSH-RCA, va a venir varios caracteres correspondientes a la clave y va a terminar con la dirección de correo electrónico con la que fue configurada. En caso de no existir, nos va a presentar un mensaje de error como el que presentamos ahí a continuación. Bien, que fue de hecho lo que nos sucedió a nosotros. Vamos a proceder a generar la clave y después en todo caso volvemos a tratar de ver el archivo a ver cómo lo encontramos. Bueno, acá me sugiere entonces que utilice un comando llamado generar clave de SSH, SSH keygen, ¿sí? Acá le digo el tipo de clave que quiero generar, en nuestro caso es RCA, le vamos a agregar el mail nuestro, ¿sí?, para identificarlo, y esta es la longitud de la clave que le queremos poner. Entonces vamos a generarlo, volvemos a nuestra máquina, SSH-keygen, ¿sí?, espacio, -t RSA, espacio, -c, la dirección de mail, en este caso va a ser hspataro@frba.utn.edu.ar, -b y el tamaño de la clave que le quiero poner, ¿sí? Vamos a pedirle que lo genere. Ahí me avisa que va a generar el archivo que veíamos recién, ¿ven? idrca. Bien, le vamos a dar Enter para que utilice el mismo. Me pide si quisiera agregarle alguna frase como para hacer la inscripción. Le digo que no. Me pide que la repita. Y ahí me avisa que ya fue generado el código RCA. Vamos a probar ahora
si le vuelvo a pedir que me lo muestre, y fíjense, acá me lo está mostrando, ¿ven? Empieza con sh-rca y finaliza con la dirección de mail que yo le pedí que me agregue en mi clave, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces ahora nuestra clave generada. Vamos a ver cómo continuar. Me dice, abrir el archivo mencionado con un editor de texto y copiar su contenido. Bien, vamos a hacer eso entonces. Vamos a ir entonces al Kate, a editar el archivo. Habíamos dicho que estaba en el directorio SSH y se llamaba idrca.pub. Vamos a abrirlo. Bien, ahora copiamos todo lo que tenemos acá. Bien, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Abrimos el archivo mencionado con un editor de texto y copiar su contenido. Bien. A continuación, remitirse a la página de GitLab y seleccionar Settings en el perfil de usuario. Vamos de nuevo a nuestra máquina. Vamos a nuestro Firefox. ¿Sí? La dirección de la página del GitLab de la facultad es gitlab.frba.utn.edu.ar. Nos pide el usuario, hspataro, y nos pide la contraseña correspondiente. Bien. Vamos a cerrar un poquito esta ventana para poder acceder a este rincón de la pantalla. Entonces ahora venimos a usuario, venimos a settings. ¿Sí? Acá a la derecha nos vamos a encontrar que hay una llavecita que dice SSH Key. Tocamos acá. Vamos a la parte donde dice Key. Pegamos lo que copiamos del Kate recién. Y acá en Title le podemos poner un nombre que nos identifique la clave de qué dispositivo estamos hablando. Por ejemplo, yo en mi Git ya tengo configurado un equipo que es el que uso para trabajar diariamente, ¿sí? Entonces le identifiqué como Netbook hspataro. Este le vamos a poner Ubuntu explicativo. Bien, le damos Add Key y ahora acá nos figura que ya tenemos dado de alta esta nueva clave para poder trabajar desde este equipo. Si yo voy ahora de nuevo a SSH Key, acá abajo me va a figurar la netbook que tenía antes y el Ubuntu explicativo que acabamos de dar de alta recién. Bien, entonces verifiquemos los pasos que teníamos acá. Settings, vamos a la opción SSH Key. En la sección Key pegamos el contenido del archivo. En la sección Title podemos, si queremos, identificar la clave pública que acabamos de agregar y le damos la opción de Add Key. ¿Sí? Bien. Listo, ya con esto tenemos registrado el equipo en nuestro servidor de Git. Ahora lo que seguiría es la opción de clonar el repositorio en nuestro equipo. Como vemos acá, la opción ahora podemos hacerlo tanto por HTTP como por SSH. Seleccionamos el proyecto, por ejemplo, el proyecto personal. La diferencia estaría en la selección que yo haga en este lugar. ¿Es HTTP o es SSH? ¿Sí? ¿Es HTTP seguro o SSH? En función de eso es el link que me va a presentar la página. Selecciono la que quiero. Si quiero puedo tocar acá y me lo copia. Si quiero lo puedo marcar todo, botón derecho copiar, para cualquiera de los dos. Y para realizar ahora el clon, el comando, volvamos a nuestra presentación,
el comando es el mismo, git clone. En función de el link que yo le agregue con el protocolo que tiene al principio, es en la forma en que va a configurar entonces la comunicación entre mi repositorio local y el repositorio remoto.